padre trabajaba en el ferrocarril y mi mamá era encargada del correo, era funcionaria del Correo de Chile. Mi abuelito se llamaba Agustín Olivares, también ferroviario, y mi abuelita se llamaba Guillermina Soto. Todos somos de una historia de ferrocarriles de muchos años. Nosotros, donde estamos parados, llegamos acá el año 1960. Con 6 años yo llegué a esta estación. Nosotros, mi familia, son 6 hermanos, los otros 4 nacieron acá. Yo en este recinto de estación que estamos hablando, más o menos, habían 12 casas que Ferrocarriles le tenía a cada operario de la empresa. Según el trabajo que hacían, era la casa que tenían. Nosotros empezamos a mi papá a surgir en cuanto a su trabajo, por la experiencia y todo lo demás, hasta que en el 1960 llegamos a la estación de Ferrocarriles, pero pasamos por otro tipo de casas, ¿ya? Casas que no eran las mismas condiciones o las comodidades que tiene esta casa. Esta casa tenía agua, luz, tenía de todo, alcantarillado particular. Era una maravilla para el año 60. En 1914, cuando se supone que la línea del tren, el ramal de Choapa-Salamanca llegó a Salamanca, esto se supone que fue 5 años antes. La estación de Tahuinco fue construida 5 años antes, porque lo que me informaba mi papá es que se demoraron 5 años en construir los 3 puentes que dividen de Tahuinco a Salamanca. Son 3 puentes y se demoraron 5 años. Esta estación tuvo la importancia de ser la primera estación en el fondo que movía todos los recursos de la comuna. Acá llegaban los trenes con el salitre y de aquí se iban los trenes con las cosechas de los fundos, de todos los fundos de la comuna. Entonces, de acá salían los trenes con el ganado hacia Calera y hacia Iquique. Entonces, la importancia de esta estación era enorme. Nuestra historia es la siguiente. Nosotros, esta estación es mi casa, que yo vivo con una tía, que mi tía también tuvo que ver algo con el correo porque era la encargada de dar a conocer las correspondencias, las encomiendas que llegaban acá. El tren pasaba todos los días en la mañana, tipo 7:30 por acá, cuando salía de Salamanca, y a la vuelta pasaba a 7 de la tarde, una cosa así, pero este era un espectáculo. La única comunicación que había para salir de acá, de tanto de Salamanca como de Tahuinco, era el tren, tanto hacia el norte, hacia el sur. Entonces esta estación tenía la importancia de que movía tanto al pasajero, la correspondencia y la carga. Entonces en ese tiempo era la única comunicación que había, tanto para la comuna en total. En total era. Yo aquí veíamos llegar toda la gente, nuestros profesores llegaban en el tren, aquí llegaba todo, se movía por el tren. Entonces para nosotros la estación tiene una importancia y esta estación es un patrimonio, ya ha sido declarada un patrimonio. Nosotros le hemos cuidado lo mejor posible y está exactamente igual como fue construido más de 100 años. Esta estación tiene más de 100 años, está exactamente igual. El piso todavía tiene madera, las ventanas con barrotes, está todo, está exactamente lo mismo la estación desde que fue construida. Los tiempos en que se gestó esto del ferrocarril, desde el año 1900, que los túneles fueron confeccionados en el 1900 y en el 1906 más o menos. Así que se supone que el tren estaría funcionando de Illapel hasta Salamanca alrededor de 1920, me da la impresión. Y era un tren muy especial porque iba por la ribera sur del río Choapa y era muy hermoso ir en el tren porque además de demorarse 2 horas hasta Illapel, porque tenía que combinar en Choapa, entonces ahí si se atrasaba el tren del norte o del sur tenían que obligatoriamente esperarlo, porque la gente que tomaba el tren hacia Santiago hacía el transbordo ahí. Eso es lo que mucha gente no sabía, pensaba que el tren partía de aquí y llegaba a Santiago. No, llegaba a Choapa, las personas se trasladaban al tren que venía desde el norte o del sur, y ya sea a Serena o a Santiago, ahí hacían el cruce. Y solamente llegaba hasta Calera, es decir, otro transbordo del tren que iba de Valparaíso a Santiago. Vale decir, las personas que iban hacia Santiago, por ejemplo, porque el norte iba hasta Iquique. Entonces, las personas que iban a Santiago demoraban mucho, porque de aquí a Choapa era aproximadamente 1 hora y media, más la hora de espera, eran prácticamente 2 horas. Después pasaba el tren
llegaba a Calera, ahí otro tanto esperar el de Valparaíso, pero ese era más ágil, como quien dice. Entonces, era folclórico, digo, porque la gente llevaba sus cosas en canastas, los huevos duros, todo ese tipo de cosas. Y no había, a pesar de que en el camino siempre hay personas que venden alimentos. Por ejemplo, en Illapel mismo, que era la famosa cazuela. Era famosa la cazuela de Illapel porque, así como en Combarbalá, el té caliente, en botellas de cerveza, y así, muy folclórico todas las cosas. Y nuestras personas se trasladaban, yo no sé, la paciencia que tenían para llegar allá, lograban llegar a Santiago. Y iban a comprar cosas habituales, es decir, cosas que aquí no existían, ya sea para el aseo, porque habían pocos negocios. Después, con la llegada del tren acá, ya empezaron a formarse negocios aquí en la calle Irarrázaval. Aquí frente a la estación, esta era famosa, era una rotonda donde todo el mundo acudía a la llegada del tren. Porque, además de folclórico, decíamos, era como el único paseo que tenían los salamanquinos todos los días, venir acá y la llegada del tren, y como todos se conocían, entonces todo el mundo los recibía con cariño, y cuando venían gente turista, porque venían mucha gente, venían de gobierno, personas de gobierno, porque tampoco se podía transitar en vehículo. El vehículo era muy difícil, la cuesta de Cabilolén, que era muy gredosa. Y esta calle era la calle principal, se puede decir, y todavía se llama calle de la estación, nadie le dice calle Irarrázaval. Oye, ¿a dónde vas a ir? A la calle de la estación. La calle de los Carabineros, la avenida Infante era la calle del Hospital, la calle de las Carreras, la calle Pérez, más allá la Freire, la calle de los Burros, porque ahí terminaba el pueblo, entonces andaba, era campo abierto. La estación tenía dos funciones en el fondo, que estaba lo que era el jefe de estación, que era el que movilizaba todo lo que era el tren. Había el único selector acá, se le llamamos selector, que allá en la Casa de la Cultura hay uno de los mismos, el mismo selector acá que funcionaba a pila, que era como un clave Morse. Para Tahuinco eran dos cortitos, Rin, Rin, Tahuinco. Uno largo, uno corto era Salamanca. Entonces, nosotros cuando sabíamos que son dos cortitos, mi papá sabía, mi mamá contestar. Así era el sistema. Cuando el tren salía de Salamanca se le avisaba, cuando el tren pasaba de aquí se le avisaba a Limahue, todo controlado por el selector, ¿ya? Esa era la función. El selector también, en caso de emergencia, en caso de una gravedad, se podía llamar a la estación de Salamanca para que avisaran al hospital para un caso de emergencia, alguna ambulancia. Y el correo tenía una oficina aparte de mi mamá, que había aquí un logo donde decía Correo de Chile, que se lo llevaron desgraciadamente, que era como el losado, y ahí en la oficina mi mamá tenía todo lo que era correspondencia, ella tenía todos sus registros, ahí llegaba todo lo que era, ella preparaba las cartas, como lo que le llegaba. Hablamos de encomiendas, llegaba la carta certificada, llegaban los telegramas, las cartas de aquí, era todos los días, llegaban y salían cartas. Esa era la comunicación de antes, la carta. La época del 50, del 40, el alfabetismo era muy grande. Mi mamá abría las cartas, que llegaba mucha carta aquí. El sector, lo que llegaba mucha carta aquí era el norte, porque aquí había mucha gente en la salitrera. Para mí me quedó muy grabado Potrerillo, María Elena, Pedro de Valdivia, El Salvador. Había mucha gente en la zona, en ese sector, llegaba mucha correspondencia. Lo que llegaba siempre era de ese sector, y de aquí se mandaba muchas cosas para allá. Todo lo que es cosecha, legumbre, salía de aquí, hacia estos sectores, hacia el norte. Entonces, mi mamá, ¿qué es lo que hacía? Cuando llegaba las cartas, llamaba a la persona, le abría las cartas y le leía lo que le mandaba decir el familiar, el hijo, el que correspondía, y mi mamá le contestaba lo que le decía, sí, que estaba bien. Cualquier novedad, mi mamá lo retransmitía con su letra y la enviaba. Le llegaba la respuesta. La anécdota que tenemos, que siempre fue algo anecdótico que mi mamá nos contaba, en una oportunidad se fue una señora de acá, se fue a Santiago, estudió allá, profesora. Ella ya conoció a su marido y le mandó una carta a su mamá para que la autorizara, dándole a conocer que se iba a casar. Mi mamá en el fondo fue la que autorizó, mi mamá le puso que sí, que estaba de acuerdo. Hace unos 10 años atrás, cuando mi mamá todavía estaba viva, mi mamá murió en el 2014, este señor vino con esta señora que era de acá y vino a conocer
realmente quién lo había autorizado para casarse con la señora, porque ella le contó al final. Ella no se atrevió a contarle que la mamá no sabía escribir ni leer, pero con el tiempo le contó y este señor llegó acá y conoció a mi mamá y mi mamá le dijo que ella lo había hecho, sí, le dijo, ella me contó, porque ella cuando la respuesta que le llegó pensó que era la letra de la suegra, por decir el caso, pero no era así, fue mi mamá la que hizo intermediaria ahí. Carreras de burro también, claro, sí, ese era el folclore del salamanquino el día sábado y domingo. Y habían con apuestas y se cerraba, bueno, que habían 2 o 3 vehículos. Estaba el vehículo del alcalde y además estaba un taxi del señor Huerta. Entonces, párele de contar si nadie tenía vehículo. Después empezó a llegar la bruja, que le hizo competencia al tren. En los años 50, 60, corría hasta La Calera. Demoraba como 8 horas, más o menos, aproximadamente, si mal no recuerdo. Y ahí todos los jóvenes, los niños que éramos en ese tiempo, encargábamos al señor Valenzuela, que era el peoneta, se puede decir, porque no era el chofer era el señor Merino. Le encargábamos las historietas del tiempo, y las mujeres encargaban las novelas, y el día martes era especial porque llegaba todo ese tipo de cosas. En Tahuinco estamos aquí al frente donde estamos, que ahora está el salón del agua potable, había una bodega que le voy a decir que de las mismas dimensiones que era de la de Salamanca, para los que se recuerdan, era una bodega de una dimensión enorme. Si esta casa tiene 145 metros cuadrados, la bodega tenía 300 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque por la cantidad de volumen que había, la bodega tenía que ser grande. Aquí se descargaban trenes completos, como le contaba yo. El salitre, todo llegaba acá. Entonces, ahí se recibía toda la carga. Ahí yo me acuerdo que los sacos, en ese tiempo se usaban los sacos, no eran los sacos de plástico dorados, sino que eran de cáñamo. Yo me acuerdo que mi mamá o mi papá con tinta china le ponían las direcciones. Cuando mi mamá enviaba las cartas certificadas, todo iba con lacre, se usaba el lacre. Ese era el sello. La carta certificada no iba pegadito con saliva, iba con un lacre. El timbre, más el correo de Tahuinco tenía un timbre donde decía Tahuinco, de la región y la fecha. Por ser la fecha de hoy día, mi mamá le cambiaba y le ponía la fecha. Teníamos un timbre, correo decía Tahuinco. Todo eso se entregó, no sé dónde quedó. Entonces, ese era el control que había. La encomienda que llegaban en unas valijas, una cosa como una carpa gruesa, y esas traían un sello. Venían todas las valijas selladas. No venía una caja así como llegan ahora por el Chile Express, no venían. Venía todo un sistema de seguridad, una valija con un sello, con una cosa que mi mamá tenía que cortarle como de plomo, que no era llegar y cortarlo. Esa seguridad había entonces. Le estoy diciendo que esa seguridad había, que ahora no se ve. Yo he embandado y ahora van las cajas como van, ¿no? Esa seguridad tenían antes, se hacían las cosas de otra manera. Esta calle era principal, eran muchas pensiones, muchas pensionistas. Y una de ellas, la famosa, era de la señora Carmen Barrio. La señora Carmen Barrio tenía en la esquina con Lascano, tenía al frente también, y por lo general almorzaban unas 100, 150 personas diarias, porque venía la gente del campo también. Y la gente del campo venía a caballo y en camiones que atrás de los camiones le ponían barandas, es decir, tablas, y esa era la locomoción que había. Que hay fotos, hay testimonios de eso todavía, del señor Rojas, de los señores Castillo, de don Waldo, de don Huenche Castillo. En los años 75, 76, que ya fue el último tren que corrió, el año 76. Entonces, en esas oportunidades alcancé a escuchar el ruido del tren, cómo daban la vuelta en el tornamesa que me dijiste tú, y daban vuelta a la máquina y después se quedaba preparado para partir en la mañana. A las 6 echaban a andar los motores, como se dice, pero aquí se echaba el carbón. Se encendía el carbón y se escuchaba cómo gritaban, bueno, era una fiesta que tenían ellos mismos también, pues, y se preparaban para recibir a los pasajeros. Así que partía el tren tipo 7, que era la hora justa, y hacía el recorrido habitual.
Y a la vuelta sí, se venía como a las 5 más o menos de Illapel, pero ahí en Choapa siempre esperaba 1 hora o 2 horas. Así que eran como 3 o 4 horas en llegar aquí. Más la parada ahí donde la Olguita, a la entrada del tambo aquí, que era la hermana de don Kelo Rivera, que fue el alcalde también en esos años. Y ella les preparaba alimentos a estas personas. Así que se venían servidos ya en la noche a dormir aquí, porque aquí todavía permanece la cabaña, la estuve mirando, la cabaña que fue preservada, menos mal, porque la iban a eliminar. Esa era su dormitorio. Y como en Illapel almorzaban, así que no tenían, o a veces iban a las pensiones aquí, así que no tenían problema. No, y se conocían todo el mundo y eran muy buenas personas estas personas. El que atendía, por ejemplo, el ferrocarril aquí en la estación, eran personas honorables en el fondo porque eran nombrados por el Estado y los invitaban a todos los eventos. El jefe de estación, el cura párroco, el capitán de carabineros, los jefes de instituciones, Rotary, 12 amigos, qué sé yo. Entonces, esas eran las autoridades en el fondo. El doctor, el jefe del hospital, etcétera. Entonces, era muy bonito todo esta situación. En los tiempos que desgraciadamente ahora no estamos, en los tiempos de antes llovía como tenía que llover. Cualquier quebrada aquí era un verdadero río. Yo le estoy hablando de la experiencia mía que yo vi, aquí tenemos la quebrada de la Mostaza, que era un verdadero río. En ese tiempo mi papá tenía el sector que le correspondía desde Los Loros, Altamirano se llama. Uno lo conoce por Los Loros, Altamirano, que estamos como a 6 kilómetros de acá. Y le correspondía de ahí hasta Salamanca. Que después al final a mi papá le llegó otra persona más a la ayudar. ¿Por qué? Porque el invierno ellos, el recorrido primero que tenían que hacer era si la línea estaba en condiciones que el tren pasara. ¿Por qué? Porque si bajaba una quebrada, había un derrumbe. ¿Qué es lo que pasaba en la línea? Había el drama de que la línea, el agua podía socavar, hacer un terraplén, y el peligro para el tren era muy probable que la línea se abriera al aflojar los durmientes, porque los durmientes eran de madera más conclavos, y al momento de abrirse la línea, ¿qué significaba? Que el tren se iba a caer, que en mucha oportunidad el tren se cayó. En las curvas era muy peligroso. Mi papá siempre tenía decía, yo tengo que tener un cuidado único. Y se me arrancó la curva, decía mi papá. ¿Qué significaba? Que se abría y caía el tren. Ese era fundamental en el invierno hacer ese trabajo. Era día y noche, en la mañana y en la tarde había que hacerlo. Y el tren recorría de lunes a sábado. Así que imagínense usted el cuidado que había que tener eso. Además, el día domingo era el excursionista que llamábamos. El tren excursionista salía aquí como salía antes, a las 6 a Los Vilos. Entonces, todo el mundo con sus canastos, porque iban a la playa, iban a Los Vilos. Se demoraban también, como iban en línea recta, se demoraban como 1 hora y media, 2 horas, porque no tenían que esperar en el ramal, etc. Pasaban derecho. Entonces, y en la tarde se devolvía la gente, así que estábamos todo el día en la playa. Y como te digo, llevábamos el cocaví, que se denominaba, las gallinas peladas, qué sé yo, los huevos duros, y era todo folclórico y todo el mundo nos conocíamos, era espectacular. Y personas que llevaban su negocito también, pues iban con sus ventas, y después en la noche ya veníamos todos medios cañoneados, qué sé yo, y todos cantando, y alguien sacaba una guitarra en el tren, etc. Además, el tren se podía contratar, y en una oportunidad lo contrató un club deportivo aquí, que fue la selección en el fondo. La selección de Salamanca iba a disputar un partido en Los Vilos. Y se contrató especialmente, se llenó el tren, se llenó porque era la barra oficial. Y en Los Vilos era difícil jugar, era muy difícil porque el viento, ellos sabían cómo jugar con el viento. Y en aquella oportunidad me acuerdo tan bien que íbamos perdiendo hasta el último minuto. Un 2-3, un gol, empate, y ya sobre la hora meten el gol del Chupo, se le soltó al arquero de Los Vilos. Así que veníamos eufóricos en el tren, pues
El maquinista venía tocando pito por todos lados, ¿para qué decir cuando llegamos aquí? Historias muy sabrosas del tiempo de eso. Y en el entremedio ahí la gente gritando en el camino, qué sé yo. Pero lo más espectacular que he visto en mi vida, si alguien tiene oportunidad de ir por el camino interior de Tahuinco hacia Limáhuida, ese era el trayecto, y hacia Chuapa. Si uno va por ahí, es un paisaje maravilloso. Estaba el motocarril, claro, y estaba la volanda. El motocarril era un vehículo que la gente viajaba en él. Y además la volanda era un carrito plano atrás, que es muy parecido a estos carros de arrastra que usan los vehículos chicos. Ahí, la cuadrilla aquí, habían 12 personas. Todos los días en la mañana ellos salían al sector sur o norte a hacer los trabajos que correspondían. Esa cuadrilla es la que tenía que tener la línea en perfectas condiciones. Acarreaban todo su material, acarreaban lo que correspondía, ahí llevaban ellos el agua, llevaban todo lo que era sus loncheros, que mi papá, el famoso lonchero donde llevaban su alimento. Eso les permitía movilizarse. Ellos se movilizaban tanto al sector de Salamanca como al sector de Limáhuida. Ese era el recorrido. El jefe de grupo, que era el que mandaba esa cuadrilla, el que determinaba qué pega había que hacer. Entonces, por eso es que la línea se mantenía en buenas condiciones. Los puentes también era fundamental. Los puentes no podía haber un clavo que estuviera suelto o un perno que no había que apretarlo. Siempre había que estarlo aceitando o apretando. Ese en el fondo era un trabajo fundamental para que el tren no tuviera drama. Partiendo de Tahuinco hacia Salamanca tenemos el puente de la Mostaza, que está acá a 200 metros, ese uno. Viera usted la estructura que tiene esos puentes. Hacia el Tambo había otro puente que el estero Camisa, el año 87, cuando fue el último temporal que vimos nosotros, le carcomió las bases y ese puente cayó. Y después viene el otro puente, que ese puente era enterrado, el otro era como sobrepuesto. El otro puente es igual que el que está el puente fiscal en Salamanca. ¿Para qué le cuento los metrajes que tiene enterrado? Entonces era un trabajo hecho para durar. Entonces eran 3 puentes de aquí a llegar a Salamanca. Por eso que yo le comentaba hace poco rato que se demoraron 5 años en construir eso. Y eso lo hacían todo con remaches. No era soldadura, todo con remaches. Sí, normalmente eran los taxis, era la locomoción. Cuando llegaban las personas, claro, venían con las maletas llenas y eran de esas maletas antiguas de madera. Y traían cosas las personas para su hogar, ya sea... Por ejemplo, aquí nadie tenía tocadisco ni disco, no se escuchaba. Don Máximo González, aquí a 2 cuadras, tenía una casa después de discos y de vitrolas vendían. Entonces, esas cosas se transportaban en el tren. Cuando los señores Errázuriz hicieron contacto con Europa para traer animales y granos, todavía está la propiedad de los señores Errázuriz ahí en la esquina de O'Higgins con Providencia. Esa es de ellos. Y al frente, donde está la población estación, ahí estaban los aparcamientos de los animales que los traían por tierra. Unos tremendos animales Rochefort, de esos cariblancos que le dicen, de esos negros con el hocico blanco. Y el tren, además de llevar 2 carros de pasajeros, llevaba como 4 o 5 carros de animales y de grano. Y el grano era aquí apetecido, el poroto, por ejemplo, las lentejas que se perdió después vino un bicho raro, dicen, y dicen que después de 50, 60 años se extermina, pero todavía uno planta lentejas y no sirve. Y el poroto se está perdiendo porque era muy apetecido. Todavía aquí en San Agustín. Y el grano, todas esas cosas iban hacia el exterior. Si éramos muy ricos en producir árboles frutales, todos nos abastecíamos de la gente del tambo. La gente del tambo era muy buena para la chacra, todo esto. Porque desde el 76 que se acabó, se bajó el telón del tren, desde ahí 76, 86, 96, 24 años casi. Abandonado 24 años. Y aquí adentro habían caballos, teníamos una cancha de fútbol ahí, donde está la copa de agua que abastecía a la locomotora, porque ahí se llenaba de agua. Entonces era muy especial. El tren, un día sábado, nunca me voy a olvidar, corrió por última vez
que nos subimos, fue una cosa de un día para otro, el tren no corre más y no corre más. No hubo tiempo a nada. Un día sábado volvió el tren de Salamanca y nunca más vimos el tren. Bueno, evidentemente que la casa estación está vinculada a nuestra historia ferrocarrilera. El tren se instala en Salamanca, en el Choapa, en el año 1912, como un ramal del longitudinal que transitaba desde Iquique hasta Santiago, pero que no pasaba por Salamanca, pasaba por Illapel. Entonces este ramal permitió que se pudiese conectar nuestra ciudad de Salamanca, nuestra comuna de Salamanca con el ferrocarril en Illapel. Estamos hablando de los inicios de una actividad comercial, de una actividad social, de una actividad cultural que tuvo gran impacto en nuestra comunidad. El tren pudo definitivamente vincularnos con el resto del país a través de este ramal, y la casa estación evidentemente que era el centro neurálgico donde llegaba la gente, los viajeros, las cargas, y había todo un movimiento de mucha gente a través de la calle O'Higgins, que en ese tiempo también era la principal calle de Salamanca. Y el movimiento comercial también estaba apostado en esta calle, donde estaban las residenciales u hoteles que la gente ocupaba y negocios importantes también que habían ahí. Hacia el andén de llegada del tren estaba más o menos a esta altura, ¿ya?, un buzón que tenía por objetivo ciertos correos y telégrafos de Chile, en donde la gente depositaba toda la correspondencia que salía para distintas partes del país y que era llevada, ¿no es cierto?, por el ferrocarril. Y bueno, la gente también ansiaba después la respuesta a estas misivas que se iban dando. Este punto también, digámoslo, que hoy día se ve como el frontis, no lo era, era la parte posterior de la casa estación. Bueno, el tren lamentablemente se levantó en tiempos de la dictadura, por allá por el 76, y la casa estación quedó abandonada. Yo llegué a Salamanca el 77 y una de las primeras cosas que vine a conocer fue justamente la estación. Estaba una amplia e inmensa bodega y nuestra casa posteriormente fue entregada a distintas personas, quienes de manera bastante irresponsable no solamente vivían en ella, sino que en algunos casos incluso había concurrencia de animales. Vivieron como 2 o 3 familias aquí. Un señor Rodríguez, del que me acuerdo, que criaba animales también aquí. Y después vino un señor, el rubio, no me acuerdo cómo se llama, Valencia, el rubio Valencia. De los 2 que me acuerdo, pero hubo un tercero. Y hubo que desalojarlo, pero costó, parece, costó desalojarlo. Entonces, a partir, digamos, de esa visión de descuido de nuestro patrimonio arquitectónico e histórico, levantamos un movimiento social a través de la creación del Centro Cultural. Esto fue a fines de los años 80, cuyo objetivo precisamente estaba relacionado con 3 temas esenciales. Uno de ellos estaba directamente vinculado con la recuperación de la estación para Salamanca, con el puente colgante de Coirón y con el tema de los mitos y leyendas de Salamanca. Había allí entonces 3 elementos fundamentales de identidad cultural. Fue así entonces como pudimos lograr un movimiento social el año 93, quizás el más importante que se haya desarrollado en Salamanca, donde concurrieron más de 7.000 personas a entregar su firma para apoyar la recuperación de la estación, dado que en este espacio se iba a construir una población. Entonces, el alcalde de la época, don Gerardo Rojas, logró que se hiciera una permuta de terrenos
y pudiéramos salvar todo este espacio, incluyendo todo este contorno que hoy día es un parque. De tal manera entonces que si tenemos que decir alguna primera cosa de nuestra estación de ferrocarriles, es que esta fue salvada por un compromiso social, popular, de la población, de la gente, con participación ciudadana, conceptos que en ese tiempo no se manejaban todavía. Este era el andén de llegada. Acá encima había una campana. Y cuando la gente estaba en este lugar, habían bancas ahí, la gente esperaba y cuando salían, acá el jefe de estación tocaba la campana y es que ya estaba por llegar el tren. El tren llegaba en este punto, entraba por el sector sur, ya, cruzando el río Choapa, el puente que aún está ahí, hacía todo este recorrido y la gente bajaba en este punto. Y bueno, las máquinas quedaban mucho más adelante y bueno, para poder después reubicarse para la salida del día siguiente, esta llegaba hasta más allá de la carretera, hacia el sector Mundo Nuevo, como se le conoce, y de ahí se devolvía y pasaba por detrás de unos eucaliptos que eran 3 que habían, hoy solamente 1. Posteriormente, este espacio fue entregado al Centro Cultural para que iniciáramos allí lo que en ese tiempo llamábamos la Casa de la Cultura. Y en el año 93 levantamos un proyecto de restauración que también tiene como elemento importante, que no debe ser olvidado, que el arquitecto a cargo de esta transformación de la casa de estación, de esta recuperación, mejor dicho, de la casa de estación, fue don Miquel Launer, con su señora Ana María, quienes entonces le dieron todo este toque de recuperación histórica, recuperando las maderas, volviendo al color original y preservando los cables, por ejemplo, de la electricidad que todavía están dentro de nuestra estación. Y de allí para adelante iniciamos lo que se llamó la actividad cultural a través del Centro Cultural y de la Casa de la Cultura. En una de las salas de la Casa Estación, bueno, este era donde estaba todo el movimiento. ¿Qué significa? Que aquí había escritorio, estaba el jefe de estación, se vendían las tickets para, hoy día más conocidos como los pasajes, que se usaban para poder salir, ¿no es cierto?, desde Salamanca. Y también estaba la recepción de las encomiendas, tanto las que iban a distintos lugares de nuestro país, como también las que iban llegando. Era como el centro de acopio de las encomiendas. Se dice, por los relatos que hemos recogido, que esta era una de las ventanas y por acá estaba cerca un teléfono, en donde la gente que, como no era masivo que tuvieran teléfono en la ciudad, podían aquí hablar y sacaban, ¿no es cierto?, el auricular afuera y podían hablar de manera más cómoda. En la actualidad, cuando ya se recupera esta casa de estación, se habilita estos espacios para diferentes actividades y generalmente son para exposiciones. Se ponen fotografías, diversos artistas ya han expuesto acá. Hicimos nosotros una propuesta a Monumentos Nacionales para que este espacio que ya estaba salvaguardado tuviese ahora el sello histórico de reconocimiento. Para eso fuimos a Santiago, nos entrevistamos con las autoridades de Monumentos Nacionales, fuimos también a La Serena y después de esa tramitación tuvimos una respuesta rápida, inmediata, cuando en el diario oficial sale entonces la declaración de monumento histórico de nuestra ex estación de ferrocarriles para fines culturales. En esa oportunidad y con el alcalde de la época, don Fernando Gallardo, se instala un comodato mediante el cual
La propiedad pertenece a la municipalidad, pero la tenencia está a cargo del Centro Cultural y eso lo hemos mantenido a través de todo este tiempo. En esta progresión, en esta evolución de esta casa, tuvimos también un proyecto Fondar que se llamó nuestro proyecto museográfico, que levantamos allí sin alterar ningún elemento de la construcción, espacios para que tuviésemos la presencia primero de cierto material vinculado con la historia del ferrocarril y algunas manifestaciones artísticas como pinturas o afiches y otros elementos históricos, principalmente arqueológicos, que hoy día le dan este carácter de la estación como un desarrollo de carácter museográfico. Vamos a seguir este recorrido interno por la casa y me detengo acá porque acá, en esta oficina, era la oficina administrativa del jefe de estación. Y la casa, la particularidad que tenía, que no era solo administrativo, sino que también era compartida por la familia. Recordemos que el jefe de estación eran funcionarios de ferrocarriles del Estado, por lo tanto ellos eran trasladados cada cierto tiempo y bueno, según como ellos estaban, ¿no es cierto?, casados con familia, ellos llegaban acá y ocupaban la casa también para vivir. Bueno, el Centro Cultural fue creado a fines de los años 80. Tuvimos una reunión en el Liceo de Salamanca. Me acuerdo siempre de la sala número 18 que don Augusto Madureira nos entregó para que hiciéramos aquella reunión, donde fueron convocados los directores de las escuelas, los presidentes de las instituciones, las autoridades municipales, los artistas locales, y en esa reunión quedó formado lo que se llamó el Centro Cultural Comunal de Salamanca. Y este funcionó durante algunos años en esa sala 18 del liceo, donde la segunda reunión fue sumamente importante porque en la convocatoria nos centramos específicamente en quiénes eran los artistas locales, que no estaban reconocidos todavía por la comunidad y que eran algunas personas que de manera aislada desarrollaban algunas actividades. Recuerdo, por ejemplo, a don Pedro Valenzuela, un odontólogo que era muy aficionado a la música y tocaba el piano y el acordeón, fue fundador de los 12 Amigos. Don Carlos Barrios, con toda su afán de coleccionista, que hace un aporte posterior al Centro Cultural también bastante importante. Los jóvenes de aquellos tiempos, don Alonso Palacio, don Neptón González, la señora Mireya Cortés. Entonces con eso se pone en valor el tema de que hay personas en la comuna de Salamanca que tienen una sensibilidad artística y que son artistas y que están desarrollando obras, están desarrollando trabajo. Posteriormente, este centro cultural adquiere la personalidad jurídica el año 96 en una ceremonia a la cual le hemos dado también un carácter fundacional, porque todo este afán cultural se institucionaliza. La institución Centro Cultural tiene personalidad jurídica y eso nos habilita para participar en concursos de recursos para actividades culturales. Yo tenía un video, no sé si lo tengo todavía, del alcalde de esa época que fue al bodegón ese. Era un bodegón de la Casa Vera, que era de los señores Vera de Illapel. Ellos mandaban hasta el exterior, mandaban mercadería. Y este señor Vega tenía una sucursal aquí administrada por don Jorge Adaro, joven. Y mucha gente trabajó aquí en esa bodega. Una casa de acopio de todos los productos que se sacaban de los tiempos de los fundos, de cosechas, y estas eran cargadas en los carros para después distribuirlas o al norte o al sur o centro, según donde iban entregando toda esta producción, como el trigo, el muy nombrado acá en
en la comuna de Salamanca como parte productiva. Por lo tanto, el ferrocarril tuvo una incidencia de conectividad para la gente, para poderse trasladar, pero también en un tema económico que pudo sacar los diversos productos. En ese tiempo no existía, por ejemplo, este parque. En ese tiempo la casa estación estaba bajo el alero del Centro Cultural, pero no funcionaba todavía con su proyecto museográfico. Y la actividad cultural en Salamanca encuentra en este espacio, en el Salón Multiuso, una convergencia de jóvenes, de adultos, de instituciones y de las mismas actividades que hizo el Centro Cultural. Tuvimos quizás un elemento sumamente significativo para nosotros como gestores culturales, que mucha gente joven pudiera ocupar el espacio para sus ensayos. Había guitarreo eléctrico, baterías sonando, chicas haciendo ballet, danza moderna, pintura, y así se fueron entonces integrando distintos gestores culturales que le van dando a Salamanca un valor no solamente en lo que significa su tradición relacionada con los mitos y leyendas, relacionada con sus creadores, sino que también como una forma de generar espacios para la expresión de la gente joven. Entonces, ese tema, ese punto, tiene que ver con lo que es el desarrollo de la comuna, tiene que ver con no solamente el rescate histórico, sino que también con la proyección futura, para que volvamos a reencontrarnos todos los salamanquinos, hombres, mujeres, jóvenes, en un trabajo común de desarrollo, que está vinculado fundamentalmente con lo que significa la cosa espiritual, con la cosa identitaria y fundamentalmente con una forma de tener alegría de vivir. Eso es la cultura.